A ver, pensemos en esto. ¿Qué tienen en común los paisajes vibrantes de David Hockney con el arte pop de Roy Lichtenstein? Pues un material que cambió por completo la velocidad, la textura y la apariencia del arte moderno, la pintura acrílica. Hoy nos vamos a meter de lleno en la ciencia que hay detrás de esta revolución. Miren estos campos de color puros, esas líneas nítidas, las superficies lisas, perfectas. Toda esta estética que definió a una generación de artistas fue posible gracias a un nuevo tipo de pintura, una que se secaba casi al instante y que era increíblemente versátil. Básicamente liberó a los artistas de los tiempos de espera eternos del óleo. Pero, ¿qué es exactamente lo que hay dentro de ese tubo de pintura? ¿Cuál es ese código químico que permitió desatar tanta creatividad? Para entender la revolución, primero tenemos que entender la pintura, pero a nivel molecular. Bueno, aquí es donde la cosa se pone realmente fascinante. Vamos a desarmar, a deconstruir la pintura acrílica para entender esa química que le da propiedades que parecen casi mágicas. Todo arranca con un proceso llamado polimerización. Imaginen que se unen muchísimas moléculas chiquitas, los monómeros, para formar cadenas larguísimas llamadas polímeros. Es como unir un montón de eslabones pequeños para crear una cadena súper fuerte. Esta es la base de resinas como el polimetilmetacrilato, que es en esencia el plástico que atrapa y une el color. Entonces, la pintura acrílica es una emulsión, una mezcla estable de 3 componentes clave. Primero, el pigmento, que es lo que le da el color. Segundo, el ligante, o sea, la resina acrílica, que es como el pegamento que agarra al pigmento. Y tercero, el vehículo, que es simplemente agua. El agua es lo que mantiene todo líquido y fácil de usar. Y ahora llegamos a la característica que define al acrílico y que lo separa por completo del óleo, su increíble velocidad de secado. Pero ojo, no es solo que seque rápido, sino cómo lo hace. Es un proceso físico y químico que una vez que termina, es totalmente irreversible. El proceso clave se llama coalescencia. A medida que el agua, o sea, el vehículo se evapora, las pequeñas esferitas de polímero acrílico se empiezan a juntar. Se aprietan más y más hasta que, ¡pum!, se fusionan y forman una película continua y sólida. Piensen en millones de gotitas de plástico uniéndose para formar una lámina protectora que ya no se puede separar. Y este es el punto de no retorno. Una vez que esa película de plástico se formó, el proceso es irreversible. La pintura ahora es resistente al agua y es permanente. Ya no se puede volver a disolver con agua como una acuarela. Es una transformación definitiva. Ok, ya que entendemos la ciencia dentro del tubo, veamos qué puede hacer un artista con ella. Porque la verdadera belleza del acrílico es que su comportamiento se puede manipular, casi hackear, para lograr efectos espectaculares. La forma más sencilla de modificar el acrílico es con agua. Si usamos poquita agua, tenemos una pasta densa, opaca, ideal para texturas con mucho cuerpo, lo que se llama impasto. Pero si le agregamos más agua, la pintura se vuelve transparente y podemos crear veladuras que dejan ver los colores de abajo. Es una técnica clásica del óleo, pero que acá se logra en minutos. Pero el verdadero control viene con los mediums. Son aditivos químicos que cambian la reología de la pintura, o sea, cómo fluye. Un gel, por ejemplo, le da más cuerpo y viscosidad para crear empastes gruesos. Un retardador hace que el agua se evapore más lento, dándonos más tiempo para trabajar casi como si fuera óleo. Y un fluidificador la hace más líquida, ideal para veladuras sin que se rompa la estructura de la pintura. Y esto nos lleva a una regla de oro, una versión moderna del graso sobre magro. Se puede pintar con óleo sobre acrílico, pero jamás al revés. ¿Y por qué? Muy simple. La película seca del acrílico no es porosa, es una base estable, perfecta para que el óleo se adhiera. Pero el acrílico, al ser a base de agua, simplemente resbalaría sobre una superficie aceitosa. La adherencia molecular sencillamente no funciona en esa dirección. Bien, ya vimos la ciencia y la técnica. Ahora demos un paso atrás. ¿De dónde salió esta revolución? Y, más importante, ¿hacia dónde va el futuro del polímero en el mundo del arte? La historia del acrílico es increíble. Nació de una necesidad muy práctica.
Los muralistas mexicanos en los años 20 necesitaban una pintura que aguantara para sus obras al aire libre. La industria química respondió, y para los años 60, el acrílico ya estaba en manos de los artistas del pop art y color field que definieron la segunda mitad del siglo XX. Y aquí les va un dato para poner todo en perspectiva. Como los acrílicos para artistas se empezaron a vender en la década de 1950, la pintura acrílica más antigua que existe tiene menos de 80 años. Si lo comparamos con los siglos de historia del óleo, es un material jovencísimo. Y claro, esto nos lleva a la gran pregunta, la que todavía no tiene respuesta. El óleo ya demostró que puede durar más de 500 años. La prueba está en los museos. Pero, ¿con el acrílico? Todavía estamos en pleno experimento. ¿Cómo va a envejecer esta película de plástico con el paso de los siglos? Así que, como ven, la historia del acrílico, esa emulsión de polímero que le cambió el pulso al arte moderno, todavía se está escribiendo. Su legado final, su capacidad para perdurar a través de los siglos, es una página que solo el futuro podrá terminar de contar.